Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la tercera charla de la 28ª edición de las Jornadas sobre Azagra. Esto significa que allá por noviembre de 1995 pusimos en marcha estas jornadas que afortunadamente han perdurado y esperemos que sigan perdurando, aunque tendrán que ser las próximas generaciones las que vayan cogiendo el relevo. Pues ya que veo por aquí algún rostro joven, pues animo a implicarse en estos temas culturales, históricos relacionados con Azagra para seguir cultivando esta tradición. Bien. Esta tercera charla además se inscribe en el apartado que ya en 2010, o sea, las jornadas que os estoy comentando empezaron, como os he dicho, en noviembre del 95 y hasta el año 2009 se siguieron haciendo en noviembre. Se eligió noviembre porque era el entorno de las fiestas de San Gregorio, un mes muy significativo en Azagra, pero luego vimos que San Gregorio ya tenía suficientes actos de por sí, el mercadillo y otras actividades, luego la visita guiada por el pueblo, y en fin, que noviembre estaba bastante repleto de actividades y entonces decidimos pasarlas al mes de febrero. Por eso en 2009 se hizo en noviembre, en 2010 se interrumpió porque 2 meses después, en febrero de 2011, se recuperaron. Y desde entonces se han mantenido en febrero, salvo estos 2 últimos años de pandemia que quedaron reducidas a la presentación del cuaderno azagrés, que se presentó cuando se pudo y no fue exactamente tampoco en febrero. Como sabéis, los cuadernos azagreses surgieron al hilo de las jornadas, porque todos los cuadernos que ha habido están apoyados en alguna de las charlas que se han realizado con anterioridad en las jornadas. Y os decía que esta tercera charla de hoy, que protagonizará Ana Mari, está inscrita en el epígrafe Azagreses o Azagresas, en este caso, por el mundo, y que tengo que decir, ya lo he dicho alguna vez, pero para que quede claro, que esto se nos ocurrió poner ese título incluso antes de que algunas televisiones, que yo sepa, por ejemplo, la Televisión de Madrid, la Televisión Española, la ETV ahora hace madrileños o españoles o vascos por el mundo. Pues Azagreses por el mundo yo creo que como título surgió antes de estos programas. ¿Y por qué dijimos Azagreses y Azagresas por el mundo? Pues porque teníamos la convicción de que, además de hablar de historia y otros temas de nuestro pueblo, ha habido hijos e hijas de Azagra que han desarrollado, por distintas razones, que ahora no viene al caso, han desarrollado su vida profesional fuera del pueblo y con algunas profesiones pues que tienen algo que decir y algo que transmitir. Y entonces ya sabéis que por aquí en distintos años han ido desfilando pues gente de los más veteranos. He procurado ir invitando a gente de las generaciones más veteranas, pues por simples razones, digamos, biológicas, ¿no? Y entonces esto debutó con Isidoro Zudaire Sola, que era un experto en agricultura ecológica, que sería nacido a finales de los años 30 y desgraciadamente murió ya hace unos años, y estuvo aquí explicándonos sus experiencias con la agricultura ecológica que ponía en práctica allí en Marchamalo, cerca de Guadalajara. Después estuvo Gregorio Luri, que como sabéis es un pedagogo y filósofo importante. Estuvo Juan Muro, músico. Víctor Sola, experto en energía nuclear, director general en sus días de Unión Fenosa. Gente, en fin, de los años, como os digo, 30, 40. Estuvieron también Carmelo González Velasco y José Mari Navarro Barricarte, que además de presentar un cuaderno y de escribir un cuaderno, pues cabían en esta figura de Azagreses por el mundo. Y también hubo una mujer, Rosa Gurrea Barricarte, que ha trabajado y ha desarrollado su vida laboral en el Museo de Ibiza, y también nos contó su experiencia.
y por tanto, aunque Ana Mari se extrañó cuando la invité a participar en esto, yo creo que ya se ha percatado de que encaja perfectamente su perfil y por lo tanto aceptó. Le costó un poquito situarse, pero enseguida, el segundo día, ya por principios de diciembre, me dijo que sí, que con mucho gusto vendría y participaría, y por tanto ella es la protagonista de la charla de hoy. Ana Mari Serrano Moreno, algunos y algunas de los que estáis aquí la conocéis mejor que yo, porque sois amigas o parientes o habéis tenido más relación directa con ella. Es una persona licenciada en Filosofía y Letras, que se decía en aquellos tiempos, pero en la sección de Geografía e Historia. Formada también con formación en Archivística, y de hecho me consta que ha trabajado con la Dirección Provincial del Ministerio de Cultura en Pamplona y con la Institución Príncipe de Viana, organizando algunos archivos y las guías de los archivos, organizando también archivos concretos de determinados pueblos. También ha tenido experiencia docente en un par de institutos, en Barañáin y en Jiménez de Rada, pero desde 1983, yo creo que encontró esta beca del colectivo Íñigo Arista, del que ella nos va a hablar despacio, y podemos decir que lo medular de su experiencia profesional se ha desarrollado en este colectivo, que se ha dedicado sobre todo a la propagación y divulgación de la cultura y de los lugares navarros, de Pamplona y de otros lugares destacados de Navarra, tanto a grupos escolares como a grupos de adultos y turistas que se acercan a conocer nuestra tierra. Por tanto, es una experta a la que vale la pena escuchar con atención e interés. Entonces, agradeciéndoos vuestra presencia y la participación en un acto propiamente cultural como este, del que afortunadamente, como os he dicho al principio, llevamos 28 ediciones, le dejo a Ana Mari con la palabra y ella es la que nos va a ilustrar durante este rato. Muchas gracias. Se me ha olvidado decir que Rubén, que estaba puesto, el alcalde, que estaba puesto en los papeles como presentador también, ha excusado su presencia porque le ha surgido un compromiso a última hora y procurará llegar para saludar a Ana Mari, pero lo tendrá que hacer al final de la charla. Esperemos que sí llegue y que pide sus excusas por no haber podido llegar a tiempo. Muchísimas gracias, Luis, por esta presentación y buenas tardes, buenas noches ya a todos, a todas, amigos, vecinos, y encantada de estar con vosotros a compartir un poco lo que ha sido prácticamente mi vida laboral de trabajo a lo largo, como veis el título que tiene esta charla es Pamplona imprescindible, rincones con encanto. Pero si observáis debajo pone el colectivo Íñigo Arista 40 años enseñando Pamplona y Navarra. Entonces, esta charla la quiero un poco dividir en dos partes claramente diferenciadas. La primera va a ser hablar de nuestra experiencia laboral y qué ha hecho el colectivo, qué es, qué función ha hecho a lo largo de todos estos años, cuáles son los programas que ha hecho, y después pasaremos una segunda parte para hacer una especie de visita virtual de Pamplona, apoyándonos en una serie de diapositivas, de unas fotos de Pamplona. ¿Qué es lo que hacemos? Una muestra, muy breve será, de lo que hacemos con los turistas, por ejemplo, con cualquier grupo que va a Pamplona, que enseñamos, y esta es la parte del título, Pamplona imprescindible, rincones con encanto. Bueno, pues para empezar, yo creo que voy a iniciar la charla diciendo quiénes somos, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? El colectivo Íñigo Arista nació en los años 80 como una asociación cultural formada por universitarios recién licenciados e ilusionados por desarrollar unos programas educativos
que luego fueron pioneros y únicos y para dar a conocer Pamplona y Navarra a través de la visita cultural. A partir de ahí, la evolución fue continua, la demanda de actividades culturales va a sobrepasar el ámbito escolar y el colectivo va a diversificar la actividad. Hoy el colectivo cultural individualista es una pequeña empresa, somos 2 socias, me acompaña Ana Calabria, que está aquí delante, que es mi otra socia. La forman otros dos trabajadores fijos discontinuos que tenemos en la empresa, hoy en día es una sociedad limitada, pero también contamos con apoyos externos de otras empresas o de otros trabajadores, que todos son licenciados, y con una amplia formación en recursos turísticos y gestión cultural. Vamos a dividir, o voy a dividir un poco la labor profesional que hemos hecho en diferentes apartados. Una labor muy importante ha sido los programas educativos que a lo largo de todos estos años hemos llevado. Voy a empezar a hablar de itinerarios culturales por Navarra, porque en realidad fue este el germen del colectivo. Fue una iniciativa que se propuso al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra en el año 1981 y su objetivo era llenar un vacío existente en los centros escolares en aquel momento para conocer Navarra, que era utilizar una metodología activa que era la salida cultural. Después de una experiencia piloto, el Departamento de Educación va a subvencionar el proyecto y lo incorpora dentro de lo que era la cultura navarra, el área de conocimiento del medio. Esta actividad normalmente se dirigía a los escolares de 5º curso de enseñanza primaria de centros públicos y concertados de toda Navarra. Una actividad completamente gratuita. ¿Qué objetivos tenía este programa? Pues aprender a viajar, conociendo Navarra, respeto a nuestro patrimonio en todos sus aspectos, histórico, artístico, cultural, naturalístico, reconocimiento de la realidad cultural y lingüística de Navarra y, muy importante, este último, la convivencia entre escolares de diferentes zonas geográficas de Navarra, montaña y ribera, idiomas distintos, castellano y euskera, diferentes escuelas pequeñitas, rurales, con concentraciones escolares, colegios públicos, concertados, privados, todos tenían cabida. Para la consecución de todos estos objetivos se planteaban unas actividades previas, durante y después de la salida. Previamente, con la suficiente antelación, íbamos al centro escolar con un material didáctico que tenía el título el mismo que el programa Itinerarios Culturales por Navarra, elaborado por nosotros mismos, en el que de una manera muy sencilla se explicaban distintos aspectos de la geografía, historia, tradiciones, costumbres de todas las zonas, de todas las comarcas geográficas. Este material los profesores y las profesoras lo trabajaban con los escolares antes de la salida y siempre nosotros íbamos también un día a completar detalles o a proyectar un audiovisual que siempre era un elemento motivador. Llegaba el día de la salida cultural previamente y participábamos normalmente los miércoles en lo que era una jornada escolar, normalmente 4 o 5 autobuses que salían de una zona geográfica a conocer otra zona geográfica contrastada al lugar de origen, teniendo en cuenta esa gran diversidad que tenemos en Navarra. Cada autobús iba con un miembro de nuestro equipo que les iba explicando a los escolares pues, distintas nociones del recorrido que iban viendo. Y cada autobús veía la misma zona, pero hacía recorridos diferentes por razones organizativas. Y llegaba un momento determinado que en la zona que nosotros íbamos a visitar teníamos un colegio anfitrión que nos recibía y era el lugar de convivencia donde comían todos los escolares y también los profesores. Tengo que decir, y voy a aprovechar este acto para agradecer la gran acogida que nos brindó siempre el Colegio Francisco Arbeloa de Azagra, que además hay aquí presentes gente del equipo directivo. Yo creo que habrá todavía profesores y profesoras que recordarán el calderete que nos hacía José Luis Navarro y colaboraban todos los profesores de aquí del equipo directivo. Después de la salida, los profesores y profesoras hacían
un seguimiento con el propio material que nosotros habíamos dado. Y sabemos que utilizaban ese material nuestro, y nos parecía además también muy bien, para realizar, como pauta, para realizar otras excursiones que les servían para conocer otras zonas distintas de Navarra. Una vez finalizado este programa, se seleccionaban aquellos mejores trabajos de redacción y dibujo que se habían hecho a lo largo de las excursiones y se entregaba, era un acto de protocolo muy bonito que se hacía en el Salón del Trono del Gobierno de Navarra y que asistían pues, el consejero y miembros del Departamento de Educación. Este programa, como les digo, pionero y único, se desarrolló de manera ininterrumpida hasta el 2012. Después ha tenido distintos vaivenes económicos. En el 2013 y el 2014 no se hizo, se recuperó en el 15 hasta el 17, el 18 hubo partida presupuestaria pero no se ejecutó, se vuelve a recuperar en el año 19, después, en 2019, viene la pandemia. Bueno, y en estos momentos sabemos que hay voluntad política para, y lo más importante de todos, hay partida presupuestaria para volver a ponerlo en marcha. Bueno, otro programa también que ha sido bastante importante para nosotros ha sido el de Conozcamos Pamplona. También fue una iniciativa nuestra que se le propuso al Ayuntamiento de Pamplona en 1984 con el objetivo de que los escolares, en este caso también de quinto curso, de los centros escolares de Pamplona, conociesen la ciudad de Pamplona también con la salida cultural. También una actividad completamente gratuita. ¿Qué objetivos tiene este programa? Pues facilitar el conocimiento de la historia y evolución urbana de nuestra ciudad, de la ciudad de Pamplona, reconocer la importancia del patrimonio histórico-artístico de la misma, identificar las tradiciones y costumbres de Pamplona, orígenes, significado, características y la necesidad de su conservación, y conocer también la estructura de lo que es el ayuntamiento, los servicios municipales, derechos y deberes de administración de los ciudadanos. También este programa lo hemos realizado hasta el año pasado, de manera ininterrumpida hasta el 2021. En estos momentos también nosotros ofertamos distintos itinerarios didácticos, no solo a centros de Pamplona, sino también a cualquier centro escolar de cualquier lugar, no solo de Navarra, sino de también poblaciones o provincias limítrofes, con distintos itinerarios como puede ser la ruta histórica, la de las murallas, el Camino de Santiago, a orillas de Larga, el encierro de los Sanfermines, con distintas temáticas. Paso al apartado de gincanas. Las gincanas las estamos haciendo últimamente y se han tenido bastante éxito entre los centros escolares, como todos sabemos, es a través de una metodología activa, de lo que es lúdico, el juego, conocer distintos aspectos, y organizamos una sobre el Camino de Santiago y otra sobre los Sanfermines del encierro. Se ponen una serie de pruebas, esas pruebas las tienen que ir salvando, esas pruebas, y una vez que las consiguen, ganan una serie de letras que les va a servir después para rellenar una frase secreta. Cuantas más letras tengan, más fácil les va a resultar, y por lo tanto el equipo ganador será el que antes descubra dicha frase. Y ya como programa educativo, otro voy a señalar uno muy interesante que se llamó Curso Internacional Navarra. Desde 1989 al 2008, el Departamento de Presidencia del Gobierno de Navarra, que es el departamento encargado de mantener las relaciones institucionales con los centros y casas de cultura asentados fuera de la comunidad foral, organizó lo que se llamó primero Escuela de Verano Navarra, y luego se llamó Curso Internacional Navarra. Este curso iba dirigido a jóvenes de centros navarros de Argentina y Chile, normalmente descendientes de navarros que en su día habían emigrado. También participaron algunas veces gente de México, de Canadá, de Uruguay, pero fundamentalmente eran de Argentina y Chile, que pasaban unos días en Navarra conociendo esa tierra de la que habían oído hablar tanto a sus padres, a sus abuelos. Y pasaban 15 días con nosotros en régimen de internado, ellos estaban en régimen de internado en la residencia Fuerte el Príncipe, y esto se hacía entre el 15 y el 30 de julio. ¿Para qué? Nada más que para conocer, como les digo, Navarra. ¿Cómo? Pues a través de conferencias y mesas redondas
de geografía, historia y arte, fiestas y folclore, Camino de Santiago, sociedad, economía, medio ambiente, educación, y venían primeras figuras dentro de todas estas materias a impartir esas charlas. Visitábamos prácticamente toda Navarra, Pamplona con intensidad, el casco antiguo, la catedral, el museo, el archivo, las dos universidades, el frontón Abril, el estadio del Sadar, la comisaría foral de policía, la empresa Volkswagen. Se recorrían prácticamente todas las zonas con rico patrimonio de Navarra y se hacían varias visitas institucionales, tanto en el Palacio de Navarra como el Parlamento y diferentes ayuntamientos como el de Pamplona, Estella y Tudela. Por cierto, se pasaba también en Tudela un día de fiestas entero, porque como coincidía con las fiestas en honor a Santiago Santa Ana, ascendíamos a un monte del Pirineo, a la Carchela. En fin, se hacían muchísimas actividades y se llevaba un gratísimo recuerdo de Navarra. Luego, cuando pasaban estos días, estaban con los familiares aquí durante un tiempo o aprovechaban también para viajar un poco por Europa. Todo esto se completaba con distintas actividades recreativas y de convivencia. Bueno, pues nuestra empresa era la encargada de organizar junto con el Departamento de Presidencia todo este programa, coordinar todas las actividades y, por supuesto, acompañar todas las visitas guiadas. Bueno, otro aspecto diferente de nuestro trabajo, dejando el tema de programas educativos, es el tema de visitas guiadas, jornadas de puertas abiertas. Normalmente hacemos visitas guiadas al Palacio de Navarra y al Parlamento de Navarra a lo largo de todo el año, con grupos que lo demandan, pero normalmente, formando parte de los actos del Día de Navarra, se hacen unas jornadas de puertas abiertas allí, tanto al Parlamento como al Palacio de Navarra. Durante años también visitamos, por eso estaba allí los años que lo hicimos, al Ayuntamiento de Pamplona, cuando se inauguró el Auditorio y Palacio de Congresos Baluarte, lo estuvimos enseñando, la nueva estación de autobuses también, las galerías subterráneas de Pamplona, la Escuela de Música Joaquín Mayo, que se restauró el edificio, el Fuerte San Cristóbal, el Museo del Carlismo de Estella, el Museo Etnográfico Julio Caro Baroja y la nueva Biblioteca General de Navarra en el barrio de Mendivalde. Otro apartado son las visitas institucionales. Esto que lo he titulado así, o que lo hemos titulado así, son visitas con personas o grupos invitados por el Servicio de Protocolo del Gobierno de Navarra. Una que quiero señalar es Volver a Navarra y Operación Añoranza. Esto se hizo en los años 80. Se invitó a inmigrantes que hacía muchos años que no habían venido, muchos vinieron de la zona de Argentina, hacíamos excursiones con ellos, estuvimos 2 o 3 días recorriendo gran parte de Navarra y fue verdaderamente emotivo cómo la gente salía a recibir a la gente que llevaban 15, 20 años que no se habían visto y la emoción que transmitían, ¿no? Todo esto. Tuve ocasión de estar también con una delegación de parlamentarios de Yamaguchi. Todavía recuerdo cuando fuimos a visitar el castillo de Javier con estos parlamentarios de Yamaguchi, como el rector de los jesuitas nos enseñó los cacemoros, que son unas pinturas en seda de cuando San Francisco Javier estuvo predicando en Japón. Ahora eso está expuesto en el interior del castillo de Javier, pero entonces no estaba, ¿no? Esto fue anterior a la reforma del castillo. Y además algo me sorprendió de ellos era el cariño por el que hablaban de San Francisco Javier. San Francisco Javier, no solo desde el punto de vista religioso, que los niños y niñas japoneses lo estudian, lo tienen en sus libros de texto. No lo digo desde el punto de vista religioso, sino como un gran nexo entre Oriente y Occidente. Participamos también en un seminario informal de ministros de energía, que se llamaba entonces Comunidad Económica Europea, y con familiares de Sanitas. Aquí voy a contar una anécdota. Esto me tocó hacerlo a mí, porque claro, hay que decir tiene que todo esto que estamos haciendo no solo lo he hecho yo, sino forma parte de todo un equipo. Bueno, pues esto de familiares de Sanitas me tocó a mí en el año 1990, recibí una llamada del jefe de protocolo y me dijo que a ver si teníamos disponibilidad para acompañar al hijo y la viuda de Sanitas, y yo no sabía quién era, no tenía ni idea quién era Sanitas. Claro, hoy sabemos. Y luego, claro, lógicamente, el jefe de protocolo me puso al corriente de quién era para poderlo acompañar, porque entre otras cosas le tenía que llevar a su casa natal,
en la calle Manueta, número 7, porque Sabicas, gran guitarrista, maestro de flamenco, nacido en la calle Manueta, en Pamplona, de etnia gitana, Agustín Castellón, el nombre, este hombre desarrolló una gran vida profesional en Nueva York. Allí murió, concretamente en 1990. Me enteré, y ahora todos o casi todos ya lo sabemos, que por ahí pasaba lo más importante dentro del mundo del flamenco y contribuyó muchísimo a la internacionalización del mismo, fusionándolo con una serie de corrientes artísticas musicales. Hoy en día hay una casa de Sabicas en Pamplona. Hoy en día el festival que se hace, el Flamenco on Fire, que está totalmente asentado, es un acontecimiento en el que lo más importante dentro de lo que es el talento del flamenco, no solo el talento consolidado, sino el talento emergente, vienen a Pamplona. Hace poco, pocos meses, a la entrada de Pamplona, en la avenida Zaragoza, se le hizo un monumento a Sabicas. Bueno, pues allí yo le acompañé primero al hijo, luego también la viuda, se incorporó más tarde en la visita, vimos la calle Manueta, vimos el casco viejo y recuerdo cuando entramos en la calle Jarauta. La calle Jarauta en Pamplona era y es, muchos de sus habitantes son de etnia gitana. Tenía que ir por allí porque le iban a saludar. Ellos sí que lo conocían. Lo conocían y cómo le saludaban, le ofrecían de todo ahí en las Sabicas. Curioso eso. También participamos con embajadores y damas diplomáticas. Fue también una experiencia muy interesante, estuvimos 2 o 3 días con ellos y todavía recuerdo la embajadora de Haití en España. Al poco tiempo de estar con ella la vi tristemente muchas veces en la televisión por el terrible terremoto de Haití. Aquella mujer, Josette Azor Charles, se llama su nombre, supongo que seguirá, no sé la trayectoria de ella. Llevaba en el coche oficial que llevaban de la embajada cantidad de paquetes de café que nos iba regalando a todas las personas que de alguna manera estábamos con ella. Pocos cafés se tomaban tan ricos como aquel. El Estadio Español de Chile era un viaje cultural que hacían los miembros del Estado español en Chile y les invitaban distintas comunidades españolas y cuando venían a Navarra pues les acompañábamos un día de excursión. En 1988, los reyes eméritos don Juan Carlos y doña Sofía hicieron el primer viaje oficial como reyes a Navarra. Bueno, pues a los medios de comunicación que iban a cubrir la visita les acompañó mi amiga Ana. Estuvo con ellos todos estos días, mi amiga y mi socia. Con las Fuerzas Armadas hacían un programa de difusión cultural que consistía también en ver alguna excursión por Navarra. Dentro, con personas pertenecientes al ejército, pues también estábamos unos días con ellos. La tercera edad también es otra parte importante en nuestra labor profesional. Desde 1994 hasta el 2019, organizábamos unas rutas llamadas rutas culturales con el Club Edad de Oro, que eran lo organizaba también lo que era Caja Navarra y después Fundación Caja Navarra, y consistía desde junio a octubre que jubilados iban a visitar una serie de viajes verdaderamente culturales, de interés cultural, a una zona, eran excursiones de un día, normalmente eran a provincias limítrofes, o comunidades limítrofes, podíamos ir a Vizcaya, a Guipúzcoa, a La Rioja, todo cercano de un día, hasta Santander también hemos llegado a ello. Viajes culturales con clubes de jubilados lo seguimos haciendo bastante. Esto puede ser que organizamos, ofrecemos a clubes de jubilados una serie de excursiones ya organizadas y otras veces son ellos mismos los que nos piden a demanda y les organizamos por la excursión, el día de la comida, pues todo lo que conlleva. Y hay un programa, digamos, que lo llamamos A Pamplona hemos de ir, y esto lo ofertamos a clubes de jubilados, sobre todo de nuestras comunidades limítrofes, para que vengan un día a ver Pamplona. Por eso lo del nombre, ¿no? Les organizamos la visita por Pamplona y también la comida y las actividades que puedan realizar a la tarde. Hemos atendido también bastantes exposiciones, diferentes exposiciones, y es el siguiente apartado. El Camino de Santiago en Navarra, en San Adrián de Besós, que fue
con el hermanamiento de nuestro vecino San Adrián. Allí hubo una exposición en la que colaboramos. Reino de Navarra, tesoros artísticos desde el siglo X al siglo XVIII en Rosario, Buenos Aires. Nos invitaron, estuvimos en Buenos Aires y en Rosario formando gente que luego se iba a hacer cargo de estas exposiciones. Bueno, pues os tengo que decir que uno de los tesoros que se llevaron fue una de las sillas de montar de Azahara que están en el Museo de Navarra. Incluso tengo una foto, no la he traído porque no es muy buena la foto, que estoy yo allí, ya no sé si era en Rosario o Buenos Aires, con la silla de montar de Azahara, que es una de las cosas que se llevó prestada, lógicamente. La exposición Pacto y Libertad en el Paseo Sarasate, muy interesante. En el 2003 se hacía 100 años de que se había levantado el monumento a los fueros y se puso un elevador que permitía subir y ver prácticamente cara a cara a la matrona que corona este monumento. La Edad de un Reino en el Baluarte, interesante exposición que se hizo allí, y como dato curioso decirles que fue una de las solo 3 veces que el retablo de esmaltes de Aralar salió del santuario de San Miguel de Aralar. Una de las veces fue para ponerlo y que se pudiera contemplar en esta exposición La Edad de un Reino. Fitero, legado del monasterio, no me voy a entretener. La Pamplona que encontraba una exposición muy interesante que se hizo en el Palacio del Condestable, exponiendo los hallazgos que se habían hecho en diferentes excavaciones arqueológicas. Y varias exposiciones de temática diversa en el Archivo de Navarra, en el Museo de Navarra, Museo del Carlismo. Como gestión cultural y organización de eventos, voy a destacar la medalla de oro a los centros de Argentina y Chile. En el 2005, el Gobierno de Navarra les concedió la medalla de oro, que como todos sabemos es el máximo galardón que da la comunidad foral, y la dio a estos centros navarros de Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, Bolívar, Mendoza, centros navarros de Argentina y luego al centro navarro de Chile. ¿Por qué? Para reconocer la importante función en la difusión de la cultura navarra y también para afianzar de alguna manera las relaciones de la sociedad y las instituciones de Navarra con esas personas, con esos centros que, aunque viven a miles de kilómetros, sienten con especial intensidad su pertenencia y amor a Navarra. Con el fin de que esta gente asistiese al acto y que conociese Navarra, tuvimos ocasión de estar una semana recorriendo la mayor parte de Navarra con 114 representantes de los centros llegados expresamente de la América Austral. Colaboramos en la organización del programa y acompañando en todo momento y guiando durante la semana que duró esta visita. Al año siguiente se organizó, pasó por Navarra la Ruta Quetzal, celebrando el 5º centenario del nacimiento de San Francisco Javier. Pues pasó la Ruta Quetzal. Hablar de la Ruta Quetzal nos viene a la cabeza Miguel de la Cuadra Salcedo, gran periodista y aventurero, y estuvimos pues unos días con más de 300 jóvenes entre 16 y 17 años, que es ese gran viaje cultural de intercambio entre jóvenes de españoles e iberoamericanos. Con el consorcio EDER, también colaboramos con un programa para explicar la ribera del Románico y colaboramos también en la puesta en marcha del Centro de Interpretación de las Fortificaciones en el Fortín de San Bartolomé. El Fortín de San Bartolomé es una media luna que se hizo en el siglo XVIII como una ampliación de las defensas de Pamplona, y en este año, en el 2011, esas casernas abovedadas que en otro tiempo habían servido para alojar a la tropa y las mercancías y protegerlas de cualquier asedio, se convirtieron en un lugar donde se guarda la memoria de las defensas y de las fortificaciones de Pamplona. Y como parte final de esta primera parte de la exposición, las visitas turísticas. Ahora estamos mucho con este tema, más que lo escolar, más que las exposiciones, estamos más con el tema turístico. Nuestros clientes suelen ser agencias de viajes, congresistas, diversos colectivos, asociaciones, amigos, primos, bodas. Últimamente, gente que viene a una boda, tienen gente de fuera, pues les invitan a veces los novios a una visita guiada para que conozcan Pamplona. Y ahí estamos.
primos que se juntan a comer y aquí pues una visita, amigos, varias asociaciones, diversas. Y con el Ayuntamiento de Pamplona hemos hecho diferentes programas, no solo nosotros, sino otras empresas de actividades turísticas, con programas como Pamplona al anochecer, Pamplona para niños, Camino de Santiago y el Centro Estrella, un programa que se llamó Comité Pamplona y otro Pamplona Imprescindible. Ese Pamplona Imprescindible, por eso he querido titular esta charla así, lo hacemos con los turistas que vienen a Pamplona por lo menos hasta el año pasado. Aquellos turistas que se alojaban en determinados hoteles de Pamplona les ofertaban una visita gratuita, para lo cual el Ayuntamiento contrataba a diferentes empresas, entre las que estábamos nosotros, para hacer pues, una visita a Pamplona viendo lo principal. Y entonces, si os parece, vamos a pasar a esa segunda parte, a hacer esa visita. Para lo cual me voy a apoyar en una serie de imágenes, también, como es lógico. Tengo que decir que esto no pretende, no tenemos mucho tiempo, es una visita en la que voy a explicar de manera breve lo que de manera mucho más extensa y con mucho más tiempo, lógicamente, lo hacemos con los turistas que vienen, en el que se ve un poco pues, los diferentes aspectos de Pamplona. Normalmente empezamos en la plaza consistorial por varias razones. Ahí está la Oficina de Información y Turismo, es el punto de encuentro, es el centro geográfico de lo que es el casco antiguo de Pamplona y solemos empezar la visita enseñándole este plano. Este plano de los tres burgos medievales, los tres núcleos históricos en los que estaba dividida la Pamplona medieval. La ciudad de la Navarrería, Burgo de San Fermín, población de San Nicolás. Los tres burgos que juntos componen el casco antiguo. La Navarrería, que es el núcleo de la Navarrería originario. Eran campesinos, gentes que hablaban vasco, siervos de la catedral, campesinos que cultivaban las tierras a orillas del Arga. Fue el núcleo originario sobre donde está asentada la Pamplona, la primitiva Pamplona. Después, al amparo y facilitado por el Camino de Santiago, se van a dar facilidades para el establecimiento de gentes de fuera que van a venir a Pamplona y acogiéndose una serie de privilegios que les daban, se va a crear el burgo de San Fermín y la población de San Nicolás. Cada uno tenía su propia iglesia y estaban separados los tres, lo vemos aquí claramente que están compartimentados por murallas y fosos, porque las distintas procedencias y sobre todo los distintos privilegios es lo que hacía que hubiese enfrentamientos con ellos. Hasta que llegó un rey muy importante en la historia de Pamplona, Carlos III el Noble, que dio el privilegio de la unión y supuso la unión de los tres burgos, y es el nacimiento de la Pamplona moderna. Por cierto, este año vamos a celebrar esa efeméride, 600 años de algo importantísimo en la historia de Pamplona, como es el privilegio de la unión. Como símbolo de esa unión se levantó el edificio del ayuntamiento en el centro, justo aquí, en un lugar que era una tierra de nadie, precisamente por eso, para no crear conflicto, que es exactamente donde tenemos el ayuntamiento hoy en día. El ayuntamiento está en el mismo lugar, pero el ayuntamiento que tenemos hoy en día se hace en el siglo XVIII, pero de ese ayuntamiento del siglo XVIII no nos queda más que la fachada, esta fachada que es una fachada barroca, aunque tiene un coronamiento neoclásico en la parte superior, y la parte trasera de la fachada se rehizo en los años 50 del siglo XX por razones funcionales. La puerta de entrada, veis que tiene un arco de medio punto, aunque no lo veamos desde aquí, tiene unas letras doradas, que están escritas en latín, pero la traducción es: esta puerta está abierta a todos, pero sobre todo el corazón. Lo flanquea la figura de la prudencia y la justicia, dos virtudes importantes para el buen gobierno de la ciudad. Tiene columnas por toda la fachada con una sucesión de orden dórico, jónico
y colindio, la doble balconada y el segundo piso es lo que conocen todos los turistas y porque conocen esta fachada por el famoso chupinazo del 6 de julio a las 12 de la mañana. Y todo el mundo nos comenta lo mismo, lo pequeña que es esta plaza en comparación a cómo se la imaginan ellos. Bueno, pues tenemos las banderas de aquí, las banderas de Pamplona, la de Navarra, la española y la europea. Todo esto lo corona esta parte neoclásica y en el ático el reloj, la figura de arriba, la fama, con el trombón de varas y los leones sosteniendo dos escudos. El escudo de Pamplona, es el león con la corona encima rodeado de cadenas, que también ese escudo es el que ofrece el privilegio de la Unión, es el que establece el escudo de Pamplona, el privilegio de la Unión. Y si a un lado tenemos el escudo de Pamplona, al otro lado tenemos el escudo de Navarra. Y los Hércules a ambos lados representando la fuerza, o lo que llamamos también, o lo que llaman otros, las virtudes cívicas. Este lugar es importante porque he dicho es el centro geográfico de la parte vieja, es por donde pasan los peregrinos del Camino de Santiago. Pamplona es la primera ciudad del camino, importante, y ese tema también lo tocamos, y por donde pasa el encierro. Por lo tanto, nos sirve bastante para introducir lo que es la visita que se va a hacer por Pamplona. De aquí nosotros nos vamos al Burgo de San Fermín. El Burgo de San Fermín es ese burgo que se creó Pedro de Roda, finales del siglo XI, da facilidades para el asentamiento de gentes nuevas que vienen, muchas de ellas de la zona del sur de Francia, aprovechándose de que les dan bastantes privilegios. Alfonso I el Batallador, en 1129, da el foro de Jaca, y entonces agentes que se sentaron aquí, francas, libres de vasallaje, eran comerciantes que no pagaban impuestos, que controlaban el comercio. Por ejemplo, tenían el privilegio de vender el pan y el vino a los peregrinos del Camino de Santiago. Y se establecen aquí, en el Burgo de San Fermín, y van a crear, digamos, van a levantar esta iglesia de San Fermín o San Saturnino, se llaman las dos maneras porque Fermín es Saturnino en francés, en honor a ese obispo de Toulouse. Y la levantan aquí. Esta foto está hecha hace pocos días y veis que tiene dos torres y una está ahora en proceso de restauración. Esta torre primera, la que vemos aquí, se llama la Torre de la Campana porque aquí está la campana que regía la vida de la ciudad. Pamplona estaba completamente amurallada y había 6 puertas para entrar y salir. Al toque de queda de esta iglesia, desde esta campana, se cerraban todos los portales y a la mañana se abrían. Por lo tanto, la campana de esta torre importantísima. La otra torre se llama la Torre del Reloj, que es el reloj cuando da en San Fermín, es cuando sale el encierro, por lo tanto es una iglesia muy emblemática y muy importante en Pamplona. Como les digo, ahora se está restaurando la parte superior, la llamamos también la del gallico, porque la corona una veleta en forma de gallo y por eso se le llama así. Antiguamente estas torres eran, bueno, las torres de las iglesias, además de lugares de culto, eran lugares de defensa y de vigilancia, porque cuando los grupos estaban enfrentando unos y otros, digamos que les servía de esto. Hasta el siglo XVIII estas torres tenían, el recinto estaba fortificado. Esta otra diapositiva la he querido traer porque quizás si habéis estado muchas veces en Pamplona, igual no lo conocéis, se llama la verena de Porcarapea. Las verenas son callejas estrechitas que a veces facilitaban la comunicación entre calles principales y otras veces allí daban las traseras de las casas. Esto yo recuerdo hace años estaba lleno de suciedad, de escombros, se limpió y se descubrieron debajo unos arcos góticos y se dieron cuenta que estas casas, digamos estos muros, formaban parte de esos muros internos de los distintos, concretamente del Burgo de San Fermín, y ahora estaban aprovechados para las casas. Incluso también se ve al fondo una torre del recinto amurallado, que es una torre restaurada, que ahora, digamos, está aprovechada para las casas. Aunque no se ve desde aquí, se encontraron también unos muraños de piedra datados del siglo XIII que sirvieron para disparar con catapulta en la guerra, una guerra muy importante que hubo entre los burgos, que se llamó la Guerra de la Barrería, en 1276.
Esto es la iglesia de San Jerónimo San Saturnino, pero más cerca, y vemos en este pórtico, en el pórtico, vemos por un lado al obispo San Saturnino, obispo de Toulouse, y atención a esto, patrono de Pamplona. Aquí hay una confusión total, sobre todo la gente que viene de fuera, todo el mundo cree que San Fermín es el patrón de Pamplona. San Fermín es el patrón de Navarra junto con San Francisco Javier. Pero el patrón de Pamplona es ese obispo de Toulouse al que está dedicado esta iglesia, que lo llamamos también San Fermín. Hace muy poco estaba yo explicando a un grupo y pasó un señor mayor y me dice: oye, usted qué está explicando, me dice, a estos, igual sabe, ¿por qué esta iglesia le llamamos San Fermín y también San Saturnino? Toda la vida, y no lo sabía, porque es lo mismo. Sernan Fermín, en francés, Saturnino, obispo de Toulouse y patrón de Pamplona. ¿Pero por qué es patrón de Pamplona? Pues porque bautizó con las aguas, al lado está el pozo, estuvo el pozo, aquí ahora está la inscripción, que con esa agua bautizó, según la tradición, a los primeros cristianos de Pamplona, y entre ellos, según la tradición, a San Fermín. Volviendo al pórtico, la otra figura es el apóstol Santiago, porque por aquí pasan los peregrinos, no marqué ya imágenes dedicadas al apóstol Santiago para dar apoyo moral al peregrino. Y lo que sí me gustaría que cuando fueseis a Pamplona os fijaseis es que en la parte alta del arco hay un relieve muy estropeado en el que se ve un toro. El toro es el atributo con el que se distingue a San Saturnino, porque el martirio de San Saturnino trataron con un toro y fue apaleado. Está representada la muerte de San Saturnino. Aquí vemos las dos calles principales de ese importantísimo burgo de San Fermín, la calle Mayor. Casi todas las procesiones de Pamplona pasan por la calle Mayor, una de las grandes calles del casco antiguo. Cantidad de peregrinos pasan por aquí. Y la calle, al otro lado, la calle Jarauta. La calle Jarauta, la antigua calle Pellejerías, con nombre gremial. Todavía conservamos cantidad de calles en Pamplona con nombres de gremios, porque entonces no se sigue llamando esta calle Pellejería. Son una curiosidad de Pamplona. Los vecinos de esta calle no les gustaba nada cómo les llamaban los de las calles adyacentes, que les llamaban no pellejeros, que era lo que eran, sino pellejos o pellejas. Entonces pidieron al ayuntamiento el nombre de calle y pusieron Jarauta el nombre de un alcalde de Pamplona. Entre las dos, este magnífico palacio, Palacio del Condestable, Palacio Renacentista, precioso, se hace cantidad de conferencias, exposiciones, y es un gran centro cultural de Pamplona en estos momentos. De aquí bajamos, como no, a la cuesta de Santo Domingo, y aquí ya les hablamos a los turistas de San Fermín y del encierro. Y de San Fermín, que tenemos aquí la famosa Ocacina, donde se canta el santo antes del encierro, pues San Fermín les decimos que, según la tradición, pues nació en el seno de una familia romana en el siglo III. Allí el padre se llamaba Firmus, el hijo Firminus. Era el siglo III, el siglo de las predicaciones del cristianismo. San Saturnino había mandado a un discípulo suyo llamado Nesto a predicar el Evangelio. Se convirtió toda la familia de Firmus. Él mismo, después de ser sacerdote, fue nombrado también obispo y, predicando el Evangelio por lo que hoy es Francia, las antiguas Galias, sufrió martirio. San Fermín fue degollado un 25 de septiembre en las cercanías de Amiens, en el norte de Francia. Es el motivo por el cual utilizamos el pañuelo rojo al cuello como símbolo de San Fermín. Aquí ya todos ahí dicen: ahí va, pues es verdad, ¿no? Lo suelen comentar todos, ¿no?, los turistas cuando vienen. Bueno, pero ¿cuál es el origen de los sanfermines? Yo aquí no me voy a meter en esto, todos nosotros sabemos que son los sanfermines y el encierro, pero quizás voy a dar alguna nota sobre los orígenes, que igual esto no lo tenemos tan claro. En el siglo XII ya hubo un obispo, Pedro de París, que creó una reliquia desde Amiens y se empieza a hacer procesiones. Esas procesiones se celebraban el 10 de octubre, fecha de la entrada de San Fermín en Amiens, y se hacía coincidir con la feria de ganado. Y también había espectáculos taurinos. Tenemos constancia escrita de que había espectáculos taurinos en Pamplona, que se hacían, por cierto, en la Plaza del Castillo desde el siglo XIV. Si juntamos la solemnidad religiosa de la procesión
el bullicio de la feria y las corridas de toros, estos son los Sanfermines, y se hacían el 10 de octubre. ¿Por qué entonces ahora se hace el 7 de julio? Bien, en 1590 estaban hartos de cambiar cantidad o de suspender actos por el mal tiempo, y dijeron, para el año que viene lo cambiamos de fecha. Y pensaron que era oportuno por el tiempo, porque los vecinos de la Cuenca Pamplona habían acabado la cosecha el 7 de julio, se cambió la fiesta. O sea que el 7 de julio de 1591 fueron los Sanfermines modernos. Esto en cuanto a los Sanfermines. El encierro. El encierro que se ha convertido, es el símbolo de Pamplona sin ninguna duda. Nos conocen por el encierro, a los de Pamplona. La gente que vive en Pamplona, por el encierro, está clarísimo. Pero ¿de dónde viene el encierro? Es el acercamiento de los toros que traían para los espectáculos taurinos y que los dejaban en los distintos sotos en las cercanías de Pamplona. ¿Hasta dónde? Hasta el coso taurino, que durante mucho tiempo fue en la Plaza del Castillo. Y esto se hacía al amanecer, porque era una actividad molesta y peligrosa. Entonces se hacía cuando menos peligro había. No había ni vallados, ponían mantas, nada. ¿Quién corría? Pues los pastores y los carniceros, nada más. Pero hubo unos concejales que a caballo acompañaron a la manada. Y unos mozos empezaron a correr. Lo prohibieron. Pero basta que lo prohibieron para hacerlo más. Más. Por eso hay gente que dice que nace como un acto de rebeldía, el encierro. Las primeras ordenanzas del encierro son de 1867. Y quiere decir, que no tiene nada que ver el encierro que se hacía en los años 60, por ejemplo, incluso más tarde, con esos encierros multitudinarios que se hacen últimamente. A los turistas les gusta muchísimo ver la hornacina del santo aquí. Espera, que me he ido para atrás. La hornacina del santo, tengo que decir que este no es el Sanfermín que se pone los Sanfermines o construyeron la familia de Pamplona y se quita todos los días. Pero claro, cuando antes estaba la hornacina vacía, venía la gente y no se ubicaba de dónde se cantaba el santo. Esta es la tradición del cántico del santo, que todos sabemos qué es, pero la tradición viene de este edificio. Este edificio hoy es el día del Departamento de Educación. Antiguamente fue hospital militar y otras muchas cosas más también, porque igual se estaba en la universidad, antes la Universidad de Santiago. Pero bueno, cuando estaba el hospital, digamos el hospital militar aquí, una de las monjitas se les ocurrió sacar una imagen del santo a la ventana para que a los mozos que se iban a jugar la vida en el encierro les echase un paquete. Y de ahí viene la tradición del cántico al santo, esa plegaria, 5 minutos antes, 3 minutos antes y 1 minuto antes, que se hace todos los días entre el 7 y el 14 de julio, cuando se hacen los toros. Bueno, esta foto la hice el otro día, y esto no son toros. Esto lo han puesto ahora también para hacer un poco a los turistas, ponerles más en situación. Son unas siluetas de unos toros que son chapas de metal. Han puesto 5, la verdad es que no sé por qué, dice que estéticamente está mejor, porque ya los toros que comen son 6, más los cabestros. Pero bueno, más que esto, yo lo que he querido es traer esta foto para que vieseis que los corralillos de Santo Domingo, es un recinto, forma parte del recinto amurallado de Pamplona, que precisamente estos Sanfermines, poco antes de adecuar estos corrales, lo estaban restaurando. Es el baluarte bajo de Parma, y es muy interesante, todo el recinto fortificado está recientemente restaurado. Tenemos 5 kilómetros de muralla que se puede pasear por ella, y hizo de Pamplona una plaza fuerte importante, y de ese tema, pues a partir de vamos a hablar ahora un poco. Subimos por la Aldapa. La Aldapa en vasco es cuesta, y subimos hasta esta iglesia, que es la iglesia de San Fermín de Aldapa. Se llama Aldapa por la cuesta, por un barranco que separaba el burgo de San Fermín de la ciudad de la Navarrilla. O sea que ahora ya estaríamos en la ciudad de la Navarrilla. Y es esta capilla de San Fermín de Aldapa la que honra a San Fermín el 25 de septiembre, en fiesta de su martirio, que es lo que en Pamplona llamamos el San Fermín chiquito, que son fiestas más de barrio, del barrio sobre todo de la parte vieja de la Navarrilla. Aquí al lado este hermoso edificio que es el Palacio Real,
Palacio Real, Palacio de San Pedro, Palacio Románico, residencia de reyes. Unas veces vivieron reyes, otras obispos, vivieron también virreyes. Cuando Navarra, ya sabéis que teníamos un reino con reyes propios independientes hasta principios del siglo XVI y fuimos después conquistados y anexionados a Castilla. Pasó entonces a ser residencia de virreyes y después de la residencia de virreyes ha sido también capitanía, gobierno militar. Bueno, todavía no conoce muchísima gente a este edificio como edificio de capitanía. Hoy en día se restauró este edificio, cuando los militares se marcharon, el edificio quedó en abandono total y con gran acierto se llamó al gran arquitecto Rafael Moneo, tudelano, y lo restauró y el uso que se da ahora es del Archivo de Navarra. Solemos meternos en el interior del archivo para enseñar una maqueta magnífica que es la presentación de cómo era Pamplona en el año 1900 y se ve perfectamente por los tres muros medievales, todo el recinto amurallado, se ve la ciudadela y es muy didáctica, muy fácil para explicar todo. Continuando por todo el recinto amurallado, llegaríamos al portal de Francia. Yo comentaba antes que teníamos un recinto amurallado, verdaderamente tenemos un recinto amurallado muy destacado, recientemente restaurado, y había 6 puertas para entrar y salir. Una de las puertas más importantes es esta, que se llama el Portal de Francia. El Portal de Francia o de Zumalacárregui. Portal de Francia porque mira al norte, era la salida natural hacia el norte, hacia Francia, y es lugar también de entrada desde Francia. Es el punto de entrada de los peregrinos del Camino de Santiago y se entran a la ciudad del Camino de Santiago, entran al casco viejo de Pamplona por aquí. Están las dos fotos porque esta es la parte del portal de Francia antigua, la que corresponde con el siglo XVI, con este escudo labrado en piedra, que es precioso, de cuando era el rey Carlos I de España y V de Alemania, que estaba gobernando cuando se hace esta foto. Y aquí tenemos la otra parte, que es la parte que corresponde al siglo XVIII, tiene unas cadenas y un puente levadizo, porque todas las noches hemos dicho que al toque de queda desde la iglesia de San Fermín las puertas se cerraban y a la mañana se ponían los portaleros que vigilaban quién entraba y quién salía de la ciudad. Una vista de lo que es todo este baluarte, que es el baluarte de Redín. Al fondo vemos el portal de Francia y tengo que decir que toda esta parte, este frente de la muralla, que es el frente norte, es el que mejor defendido estaba de la ciudad. ¿Por qué? Porque por aquí va el río Arga. El río Arga era un obstáculo natural importantísimo y está alto. La altura y el río protegía esta parte de la ciudad de una manera excelente. Por eso no hacía falta reforzar la defensa aquí, como hizo falta reforzarla en otras partes de Pamplona, con castillos, con la ciudadela y demás. Vemos aquí un rebellín, a esto se le llama un rebellín, el rebellín de los reyes. Esta parte de la muralla es del siglo XVIII, son baluartes bajos, y esta parte de la muralla es del siglo XVI. Llegamos al Redín y en el Redín tenemos esta caseta. Aquí vemos una foto antigua de los antiguos cordeleros. Hasta comienzos de los años 60, los artesanos de la cuerda, los que hacían cuerdas, sogas, corceles, pues estaban trabajando en esta parte y en esta todavía se le llama Pamplona la caseta de los cordeleros porque guardaban todo el material de trabajo. El Redín. Tengo que decir que la mayor parte de la gente aquí lo conoce como el Caballo Blanco, precisamente por este bar y este restaurante que es tan popular en Pamplona, que esto de llamarle a esta zona Redín, pues oficialmente y poco más. Este edificio, aunque que es muy bonito, es una de las zonas de Pamplona que más gusta, a pesar de que se ve antiguo, no es tan antiguo, es de comienzos de los años 60, se hizo sobre donde estaba el cuerpo de guardia del Redín, pero sí que es cierto que cogió elementos arquitectónicos de un palacio antiguo que es donde hoy está el Palacio de Antón de Aguirre, donde está, si os sonará, el Hotel Maisonari. Este pasadizo también gusta mucho, este pasadizo y esta calle, que por cierto también se llama Redín, porque volviendo por aquí se ven unas vistas excelentes de lo que es ya la cabecera de la Catedral de Pamplona.
Llegaremos a la plaza de San José. Esta foto está tomada en un sábado, 1 de mes, que es cuando se hace el mercadillo de antigüedades. Al fondo se ve la escuela de magisterio, que igual alguno de vosotros ha estudiado allí, ¿no? Y aquí tenemos pues otra curiosidad de Pamplona, la famosa calle Salsipuedes, porque lo cierra el convento de las Carmelitas Descalzas, que está al fondo, es una calle sin salida. Sal si puedes y entras y te dejan. Eso es lo que se dice siempre. Aquí mismo tenemos en esta plaza este pórtico, que es el pórtico norte de la Catedral de Pamplona, que es la Puerta de San José, que da nombre a la plaza no porque esté representado en el tímpano San José, que está representando precisamente la coronación de María, sino que aquí al lado antes había una capilla dedicada a San José. Y cuando la gente entraba y salía por esta puerta, decía, entro por San José, salgo por San José, y se quedó con el nombre de Puerta de San José. Al lado, una de las casas antiguas de Pamplona, la Casa del Músico, y aunque no lo vemos desde aquí, al lado está el convento ahora de las Siervas de María, que fue el lugar donde vivía el encargado del coro de la catedral, conocido por el nombre del Chantre, que es de donde viene Chantrea, el barrio de la Chantrea, por Chantre, porque se edificó el barrio de la Chantrea en terrenos que eran dominio del Chantre. Llegamos a la fachada principal de la catedral. La catedral es un conjunto gótico precioso, bueno, tiene muchos estilos artísticos, empezó siendo una catedral románica, pero fundamentalmente ahora es una catedral gótica. No solemos entrar a verla, sí que aconsejamos entrar al resto de los turistas, pero este claustro, dentro de su estilo de claustro gótico, es de los mejores de Europa. Y como os digo, la mayor parte es su estilo arquitectónico es gótico, aunque también tiene otros estilos arquitectónicos y de todo tipo, ¿no? Pero la fachada se diseñó en el siglo XVIII, sustituyó a lo que quedaba de la fachada románica y es una fachada neoclásica diseñada por Ventura Rodríguez. Aquí en esta torre está la famosa campana María. La campana María es la segunda campana que más pesa de toda España. La primera está en Toledo, la segunda está en Pamplona. Teniendo en cuenta que la de Toledo no funciona, podemos decir que tenemos la campana que funciona más grande de España. Pesa unas 12 toneladas. La gente mayor de Pamplona todavía conoce un dicho que dice: María, me llamo 100 quintales peso, y el que no me lo crea, que me lleve el peso. Eso es lo que dicen. Campana María, que toca en días muy señalados de la vida de Pamplona, pesa unas 12 toneladas y nada más que el barajo 300 kilos. Vamos por la calle Estafeta, aquí no me voy a detener, todos sabemos que es la calle Estafeta por lo que es conocida fundamentalmente, y aquí la cuenta atrás. Ahora todavía queda menos, esta foto se hizo hace pocos días. Los días, ese reloj que marca los días, horas, minutos y segundos, para el día falta menos, para los próximos Sanfermines. Se llega hasta la Plaza de Toros, el último tramo del encierro, el encierro de Pamplona, del cual también les gusta normalmente a los turistas saber. Y se les habla también de la Plaza de Toros de Pamplona, que el año pasado celebró el centenario. El 7 de julio de 1922 se inauguró esta plaza porque la anterior se había quemado, y en un tiempo récord se hizo esta nueva plaza, que es, dicen que por capacidad, la tercera del mundo. La primera es México, la segunda Las Ventas en Madrid y la tercera la de Pamplona. La propietaria de la Plaza de Toros es una institución centenaria, una institución benéfica, muy querida en Pamplona, la Meca, la Casa de la Misericordia, que ahora se dedica a residencia de ancianos. Delante el monumento a Hemingway. Pamplona y los Sanfermines le debe muchísimo a Ernest Hemingway, ese escritor norteamericano que vino este año, va a hacer 100 años que vino, el 6 de julio de 1923, vino 100 años que vino por primera vez. Le gustaron tanto que vino 8 veces más. Era un enamorado de la fiesta, le encontraba en los Sanfermines todo aquello que más le gustaba. Él escribió esa obra Fiesta,
y digamos tuvo tal difusión esa obra y también el planteamiento de la fiesta que hacía dentro de la propia novela, que le debemos muchísimo el que Pamplona se haya convertido en la ciudad en la fiesta tan cosmopolita como son hoy los Sanfermines. El monumento al encierro, precioso. Tengo que decir que esta foto es la más fotografiada de Pamplona por los turistas, sin ninguna duda. Se quiso inmortalizar aquí Rafael Huerta, su escultor en bronce, el ideal absoluto del movimiento. Decía que era Rafael Huerta el encierro. Lo breve, lo instantáneo, lo breve es lo que hace bonito el encierro, y él lo plasmó muy bien en este monumento que está en el cruce entre la avenida Roncesvalles y la avenida de Carlos III. Bueno, llegamos a la Plaza del Castillo, centro neurálgico de la ciudad. La llamamos la terraza de los que vivimos en Pamplona, el lugar donde se hacen todas las manifestaciones culturales, festivas, folclóricas más importantes, y nexo entre lo que es el casco antiguo y lo que es el segundo ensanche. Plaza del Castillo, porque antiguamente hubo un castillo, en Plaza de Actos hubo dos, un primer castillo que se hizo en esta parte de la plaza. Antes pensábamos que era más hacia el Hotel La Perla, pero recientes descubrimientos parece ser que es más hacia el casino ahora. El primer castillo, que es del siglo XIV, ese castillo cuando quedó viejo se hizo el segundo castillo, lo manda a construir Fernando el Católico, ya Navarra pertenecía ya a Castilla, digamos, y aquí, digamos que donde está este castillo, donde estuvo este castillo, ahora está la Diputación. Bueno, tengo que decir también que aquí, en este lugar, se encontraron también unas termas romanas. Cuando se excavó, se encontraron varias cosas en la plaza del castillo y se encontraron unas termas romanas. Pamplona fue una ciudad romana muy importante, y quería dejar para ahora, para el fin, ya casi el final, hablar de esto. Han visto en el entorno de la catedral, el lugar alto, ahí estaba ubicada la Pamplona, digamos, original, Iruña, donde vivían los vascones, pueblo autóctono. En Iruña, la parte alta, defendida por la altura y por el río, pueblo guerrero, muy bravo y temido por los enemigos. Pero resulta que en el año 75 a.C. llegó un ejército romano al mando del general Pompeyo y conquista Iruña y le cambia de nombre, le pone en su nombre, establece un campamento militar con el nombre de Pompaelo, ciudad de Pompeyo, que es de donde viene el nombre de Pamplona, y establece allí ese campamento militar en el entorno de la catedral, que es donde pensábamos que estaba todo el núcleo romano importante. Pero ahora, al descubrir estas termas en la plaza del Castillo, se dieron cuenta que aquella Pamplona romana era bastante mayor de lo que se pensaba en aquel momento. Iruña es como se llama Pamplona, por esa aldea primitiva, con ese pueblo de los vascones, y Pamplona, por Pompeyo, al que se considera el fundador de Pamplona. Bueno, volviendo ahora a la actualidad, a la Plaza del Castillo, decirles, ya al siglo XX, que en esta parte, entre lo que está, digamos, la Diputación y lo que está aquí, que es un banco, pero que fue el Crédito Navarro, antiguamente estaba aquí un teatro que era el teatro principal, llamado después Teatro Gallardo, y detrás estaba la muralla. Pamplona durante muchos años estaba completamente amurallada, totalmente encorsetada, no podía crecer, no había manera de crecer de no ser en altura. Las condiciones higiénicas eran malas, las sanitarias peores. Se pedía a gritos romper parte de la muralla para que Pamplona pudiese crecer. Y no lo hacían, no dejaban. Hasta manifestaciones se necesitaron para que Pamplona creciese. Hasta que por fin ya, en la Primera Guerra Mundial, la aviación militar se desarrolla, no tenía ningún sentido tener murallas, y es entonces cuando dejan tirar la muralla por el lado sur
y se plantea abrir aquí un vial importante que es Carlos III, se retira el Teatro Gayarre de aquí, se pone un poco más adelante y es la arteria principal del segundo ensanche. Plaza del Castillo, lugar donde antiguamente se hacían torneos, fiestas medievales y también las corridas de toros de los Sanfermines. Tiene edificios emblemáticos, como tenemos aquí también el famoso Café Iruña, el primero de Pamplona, el primer café, el primero donde se puso la luz eléctrica en 1888, es de la época que data este Café Iruña. Y justo tenemos encima el casino y este edificio tan magnífico que tenemos. El Hotel La Perla. Hotel La Perla, hay muchas referencias en la Plaza del Castillo a Hemingway, porque él se sentaba en el Café Iruña, todavía hay un rincón de Hemingway, que se llama así el rincón de Hemingway dentro del Café Iruña, y él se alojó en el Hotel La Perla. Todavía son muchos los turistas que, siguiendo sus huellas, vienen a alojarse a este emblemático hotel de 5 estrellas de Pamplona. Esta se llama la Casa de Toriles. La Casa de Toriles es porque allí guardaban los toros antes de los espectáculos taurinos cuando se hacía en la Plaza del Castillo, que se hicieron hasta que no hubo plaza de toros estable en Pamplona. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta casa tenía su propia llave. Otra cosa curiosa es que en el ayuntamiento hay 7 llaves, 6 de cada una de las puertas de la ciudad y una llave que era de la Casa de los Toriles. Y he querido traer también aquí a Carlos III, que es esta estatua que está al comienzo de la calle, en el momento que está ofreciendo a la ciudad el privilegio de la unión en 1423, que, como he dicho antes, supuso la unión, digamos, de aquellos 3 burgos medievales: Ciudad de la Navarría, Burgo de San Fermín y población de San Nicolás. Y ya para finalizar, tenemos aquí la fachada principal de lo que es la sede del Ejecutivo del Gobierno de Navarra, el Gobierno de Navarra, donde está el Palacio de Navarra, un palacio que se hizo a mediados del siglo XIX, y tenemos aquí el mal llamado pino de la Diputación. Esto no es un pino, es una secuoya que la trajo un indiano, la trajo de América, José María Gastón de Echeverri, la trajo de California, la plantó en su jardín en Irurita, en el Valle del Bantán, y luego, al ser elegido diputado provincial, la trasplantó aquí. Y ahí va creciendo. Le cayó un rayo en 1933, a poco la muere, pero bueno, ahí está, y es un monumento natural de Navarra, y mide unos 36 metros. Y vamos a finalizar con el monumento a los fueros. El monumento a los fueros, vemos aquí arriba coronando este monumento a una matrona, una alegoría de Navarra, con que tiene la mano izquierda tiene la ley foral, la mano derecha tiene las cadenas. Alegoría de Navarra con su corona, porque Navarra fue un reino. Una guapa pamplonesa en aquel momento posó para el escultor que hizo esta figura. Y debajo tenemos, aquí en esta columna pone 2003, 1903, perdón, que fue la fecha de construcción que se hizo. Por eso en el 2003 se hizo esa exposición Pacto y Libertad del Centenario. Aquí alrededor una serie de escudos de las distintas cabezas de merindad, y el escudo de Navarra y el de Pamplona también, y una serie de figuras en la base pentagonal que representan el trabajo, la justicia, la paz, la autonomía y la historia. Y unas placas de bronce justo debajo que hacen referencia al motivo por el cual se levantó este monumento, que fue en defensa a los fueros de Navarra. Es el monumento conmemorativo más importante de Navarra. En 1893, un ministro de Hacienda, Gamazo, quiso quitar a Navarra una serie de privilegios en materia fiscal, y toda Navarra se levantó en contra de él en una manifestación muy importante que se llamó, por ir en contra de Gamazo, Gamazada. Y por suscripción popular se levantó este monumento que, como dato curioso, nadie lo ha inaugurado nunca. Pues con esto vamos a dar por finalizado, pero recuerden, ese comienzo, digamos, de Pamplona, para nosotros vamos de un sitio para otro, vamos saltando de siglo en siglo, vamos para adelante, vamos para atrás, en función de dónde comenzamos y de dónde salimos. Pero vamos a partir de que en esa zona
del Redín, ahí está el origen de Pamplona, ahí con los vascones, con Iruña, ahí es donde pone Pompeyo ese campamento militar. Allí, en el entorno de la catedral, es donde está el corazón de la navarrería, ese núcleo inicial primero de siervos de la catedral, que hablaban vasco, que eran campesinos que cultivaban orillas de Narva, que luego al amparo del Camino de Santiago se fueron desarrollando San Fermín y San Nicolás, que se enfrentaron hasta que en 1423 Carlos III los une, levantando el ayuntamiento en el centro. También hablar de que nosotros, digamos, fuimos un reino independiente, precisamente hablando de historia y hablando de aquella época medieval y aquella época de comienzo de los burgos. Yo no les he dicho el nombre, también lo quería dejar para el final. Nosotros nos llamamos Iñigualista porque se le considera el primer rey de Pamplona. Imagínense, Iñigualista vivió en el siglo IX y, digamos, nombraron a un cabecilla, un noble, para, por un lado, se tenían que defender de los árabes que ya desde el siglo VIII iban llegando hasta aquí y del reino franco. Entonces, y van presionando por un lado por otro, y entonces nace el reino, ese reino que se llama Reino primero de Pamplona, que luego se va a llamar Reino de Navarra a partir del siglo XII, que vamos a tener reyes propios hasta el siglo XVI. La importancia también de todo el recinto amurallado, tanto de la parte del siglo XVI como las murallas bajas, y también la importancia de cómo ha ido creciendo Pamplona en estos últimos siglos con lo que es el segundo ensanche, y no he hablado de un primer ensanche, se llama el segundo, para lo que hubo que tirar dos baluartes de la Ciudadela, que hoy no los tenemos, era una base pentagonal la Ciudadela, pero fue necesario antes de construir este segundo por la necesidad de espacio de la ciudad. Bueno, pues con esto yo creo que voy a dar por acabada esta charla y desde luego muchísimas gracias por la atención y a su disposición. Y además, no lo sé, esto lo hemos comentado también, el turismo allí, hay mucha gente, claro, la conocen por los Sanfermines, entonces se quedan ahí nada más. Sí, una fiesta muy importante, la ven en la televisión, ven el encierro, ven otras cosas también que no son el encierro, que no son tan populares, pero se quedan totalmente asombrados de Pamplona, de la historia que tiene, se quedan asombrados de las murallas, de la limpieza, y sobre todo la limpieza. Todo el mundo dice lo limpia que está. Todo el mundo. Muchísimo, gusta mucho. Pamplona y Navarra. Y hay personas que vienen y vaya, les sorprende, dice, pero ¿cómo no habría venido yo antes? Y dice, sí. ¿Cómo no habría venido yo antes? ¿Se oye bien así? Sí. Pero gusta. Y Navarra también. Navarra también. Parte importante la manera como lo explicáis. Es una parte muy importante, sí. Sobre todo, yo he tenido la suerte de, por medio de ti, estando en la escuela, poder conocer mejor Navarra, que no la conocías. Y al estar en quinto, por medio de los viajes culturales, pues sentí una gran satisfacción de poder conocer Navarra. Con el libro que preparasteis, y poder transmitirla a los alumnos de quinto. Entonces, en primaria es un tema muy importante, al menos para mí, pero yo te he visto explicar en Pamplona a turistas y pienso que se tienen que ir muy contentos porque lo desarrollas muy bien. Muchas gracias. Ana, tienes mucha práctica. Tienes muchos años de práctica, pero domináis el tema muy bien, las dos, y los dos compañeros que domináis el tema muy bien.
No, la verdad es que hemos tenido muy buena experiencia siempre con todos los centros escolares, por eso estamos luchando bastante ahora, en este momento. Hombre, ya igual ya no tanto para nosotras, que ya el colectivo ya está en fase ya, claro, llevamos 40 años haciendo esto, estamos ya mirando un poco la jubilación, pero sí que es cierto que pretendemos dejar una serie de programas que de distintos departamentos de educación de otras comunidades sabemos que los han pedido, el que se sigan haciendo, y estamos peleando bastante desde el punto de vista a los políticos ahora, estamos barajando la posibilidad de volver a poner, porque todos los centros escolares nos dicen, pero ¿por qué esto no se sigue haciendo? Si era algo que lo tenían totalmente contemplado dentro de la programación escolar, si es que estaban haciéndolo y servía además de pauta. Nosotros hacíamos una, pero seguro que utilizabais ese material, por lo menos en otros centros sí que nos decían, para otros muchos. Luego la convivencia que se generaba, aquí cuando visitábamos el colegio de Azamara, que venían chicos de la montaña y veían la ribera, los de aquí los llevábamos a la montaña, esa diversidad tan grande, hay muchas partes dentro de ese programa que yo creo que merece la pena que se vuelva a poner. Lo llevemos nosotros o los lleven los que nos sustituyan, lógicamente. Llegado tarde y no sé si hay algo más que queráis preguntar. Yo desconocía por completo esta faceta tuya, la verdad. Pues igual que hemos llevado discusión. Pues puede ser, pero no. ¿La habremos llevado discusión? Un año me llevo con mi hija, pero la desconocía. La habremos llevado, seguro. Seguro. Pues la verdad es una suerte contar con gente que sigue, como a mí tenemos la suerte de contar con él, de hecho me ha quedado con un teléfono para que nos volvamos Pamplona, que no quiero para allá. Bueno, pues si no hay más, que sabéis que me tenéis a vuestra disposición, y desde luego pues muchísimas gracias por esta paciencia, que vamos a no, a ver, sí, han quedado cosas en la chista, bastantes han quedado.